El hombre se ha movido a lo largo de la historia continuamente en el planeta Tierra. Podemos considerar dos fenómenos fundamentales en la vida de la humanidad. Por un lado, podemos hablar de migración, de movimiento migratorio, pero también podemos hablar de otro término un poco más opuesto, el sedentarismo. En el mundo de hoy, el hombre continúa moviéndose, continúa llenando todos los puntos que puede del planeta. Pero hoy le llamamos un término, turismo. Las ciudades, los pueblos, las naciones se están haciendo eco del turismo, de tal manera que hay provincias, que hay incluso ciudades que lo están aprovechando, porque el turismo es rentable. Por ese motivo hay momentos en donde en las ciudades o en los pueblos aparece el pasajero, el turista, el que va a conocer. Todo esto crea un problema. ¿Podríamos decir un problema de convivencia? Ahí dejamos la cuestión. Con todo este cúmulo de pensamientos, con todas estas ideas, Huella de nuestro tiempo hoy ofrece un programa muy atractivo, referente al turismo. Podríamos denominarlo más o menos con este título: el turismo y la gentrificación turística. Los retos de la gentrificación del turismo. Noble palabra, ¿verdad? Yo diría que en el mundo de hoy, rara palabra, pero dejémosla ahí. Para tratar el tema y para hablar de esta cuestión, tenemos en el estudio siempre un invitado especialista. Se trata de don Ignacio Ruiz Guerra. Como siempre, agradeciendo a nuestro invitado que haya dejado su trabajo para venir, así que muchas gracias por tu presencia nuevamente en el programa. Con esta palabreja que a mí me trae hoy, latín, griego, no, inglés, bueno, ahora me la explicarás. Así que bienvenido, Nacho. Muchísimas gracias, Andrés. Es un placer siempre acompañarte y recibir la invitación para poder estar en este programa. Pues bien, amigos, don Ignacio Ruiz Guerra es doctor en Economía, es licenciado en Humanidades y además es diplomado en Turismo. Hoy es profesor de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid. Pero por encima de todo es un investigador, un joven investigador inquieto por los temas de turismo, por los temas de economía y su repercusión que tiene en la vida el turismo, en la vida económica. Así que con esta presentación y con esta idea yo quiero ponerme al día fonéticamente, porque ya he tenido problemas. Y he tenido problemas porque, y tengo en mi mente, Nacho, y tengo que decirlo, el latín que yo estudié y el griego. Y cuando veo una palabra como esta, digo, ¿será de origen latino o griego? Pero no, me equivoqué. Pero bueno, posiblemente su origen sea latino, aunque es de origen inglés, de utilización inglés, que ahora nos la explicarás. Así que vamos a hablar de turismo. La problemática que tiene el turismo hoy ha sobrepasado, yo diría, todas las perspectivas. Cualquiera de nosotros se queda perplejo. Me gusta la palabreja. Te quedas perplejo cuando vas a un lugar, cuando vas a un sitio y todo está lleno
de turistas desconocidos. Yo diría que a lo mejor no les interesa mucho lo que van a visitar, sino salir. Pues bien, con este planteamiento, ¿qué nos puedes decir como introducción a este fenómeno turístico que en algunas ciudades se está aprovechando porque supone diríamos, un buen paquete económico, ¿verdad? De ingresos, pero también para los residentes supone yo diría, una modificación de su conducta, que bueno, ya hablaremos un poco de eso. Así que, ¿cómo planteamos el problema? Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrés. Sobre todo por la parte de joven investigador, porque oye, viene bien que te digan de vez en cuando lo de joven investigador, pero sí que es cierto que que es un fenómeno de un proceso que está ocurriendo en los últimos años, no es muy actual, sino que ya venía dado ese movimiento de masificación, de exceso de movimiento y sobre todo de superar las expectativas desde antes de la pandemia. Lo que ocurre es que durante la pandemia pensábamos que íbamos a reflexionar sobre ese momento tan disruptivo que estaba ocurriendo en el año 2019, en el que se sobrepasaron los límites que se tenían previstos, pero nos hemos encontrado con que ese momento de reflexión que nos había traído la pandemia, pues no lo hemos utilizado para reflexionar, lo hemos utilizado para seguir en la misma vorágine. Y en el año 2022 prácticamente se igualaron los porcentajes de movimiento turístico internacional, y en el 2023, cuando salgan los datos a principios del 2024, veremos que los hemos sobrepasado con creces, sobre todo aquí en España. España es un país que eminentemente en los últimos años ha sobrevivido o ha tenido una dinamización económica muy activa gracias al turismo. Gracias al turismo, la burbuja inmobiliaria del 2008 la pudimos sobrepasar durante los años 2011, 2012, 2013, y el país pudo seguir y salir adelante gracias a esa actividad económica que teníamos a través de la actividad turística. Lo que ocurre es que a nivel internacional nos hemos encontrado con que el turismo ha ido mucho más deprisa de lo que los propios destinos podían trabajar para poder adaptarse a esa situación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en muchos lugares ese crecimiento turístico ha ido mucho más rápido que la adaptación del propio destino a la capacidad de carga que tenía. También ha venido dado por la falta de flexibilidad y la falta de agilidad de las administraciones, que no se han sabido adaptar a la situación que se estaba dando. Es decir, teníamos un movimiento en el que las plazas hoteleras eran bastante limitadas y ha surgido esa tendencia a la utilización de los apartamentos turísticos, pero sin regulación. Entonces, esa falta de regulación en algunos lugares ha sido peligrosa porque ha aparecido una economía sumergida muy peligrosa para las economías estatales, no de España, sino a nivel internacional. Y esa tendencia también ha llevado a que las propias administraciones que tienen competencias en materia turística han tenido que determinar límites en los que veremos más adelante, en los casos que traigo a colación en el programa de hoy, pues han tenido que determinar hasta dónde podemos llegar, porque los residentes también son habitantes de estos destinos y esos residentes ha habido momentos en los que se han sentido agobiados, ahogados dentro de esa actividad turística. Es decir, sí, perdona. No, te iba a decir, la actividad económica efectivamente trae beneficios, pero hay momentos en los que, si no se regula de manera adecuada, puede llevar a equívocos y esa actividad económica puede ser muy beneficiosa para unos y puede ser perjudicial para la convivencia. Y ese es un término que has utilizado tú, la convivencia. ¿Cómo podemos convivir con una actividad turística unos residentes que son los que verdaderamente dan vida al destino? Porque si recordamos ese momento de la pandemia en los que, por ejemplo, aquí que habitamos en la ciudad de Toledo, no echábamos de menos a nuestros turistas con la ciudad completamente vacía, no echábamos de menos a nuestros visitantes, sobre todo los internacionales, que los que dan un poco de color y dinamismo a la actividad económica, a la actividad comercial, y los echábamos mucho de menos porque la ciudad era demasiado silenciosa, estábamos acostumbrados a otra cosa. Pero es que los monumentos que tiene la ciudad de Toledo pues son un atractivo muy interesante para muchos visitantes internacionales y nacionales que encuentran en Toledo una joya. Y esa joya, fuera de aquí, es muy difícil de encontrar y de igualar. Entonces, cuando llegan acá, y utilizo un término muy latino, ¿verdad? Sí. Vienen acá y dicen, es que acá tienen ustedes un tesoro.
efectivamente. Pero los que pasamos por las calles, algunas veces lo vemos tan cotidiano como que no le damos tanta importancia. Pero lo que debería de tener importancia es cómo convivir con este tesoro, cómo vivir en este tesoro y que eso no suponga un hándicap para el residente. El vivir aquí tiene que ser un privilegio, no tiene que ser un castigo. Y escuchas algunas veces que te dicen, es que vivir en el casco histórico de Toledo es muy complicado. Problemas de aparcamiento, el no encontrar un sitio para comprar, pero es que en otros barrios modernos también hay problemas de aparcamiento, tienes que coger el coche para ir a comprar. Sí, Entonces, sí. las problemáticas del día a día son las mismas para muchos, pero lo que tenemos que buscar es intentar dinamizarlo. Si hablamos en materia turística, vamos a hablar de un sector que ha crecido mucho porque la sociedad ha cambiado. Y la sociedad, además, a partir de la pandemia, hemos visto que esto es muy efímero. Le habíamos perdido un poquito el respeto a la vida, ¿verdad? Y entonces ya entramos en temas de filosofía de vida. Le habíamos perdido el respeto de, bueno, la esperanza de vida llega hasta muy tarde. No. Es que en un tris se te va la vida y se te va la experiencia, se te va la familia, se te van los amigos. Y eso nos ha hecho pensar que tenemos que llevarnos no cosas materiales, sino vivencias, compartir, experiencias. Y el comportamiento del turista ahora es muy basado en la experiencia. Vivir cómo vive el residente, conocer qué es lo que está ocurriendo. Y eso está provocando que los destinos turísticos también cambien. Bueno, pues una introducción para hacer el prólogo de un libro, para mí, que me gusta escribir. Pero todo esto tiene unos impactos negativos. Vamos a empezar por ello, si te parece. Por ejemplo, el problema de la vivienda. De pronto nos hemos encontrado precios muy altos, poco suelo o mucho suelo. Empezamos por ahí. ¿Qué impacto negativo tiene esto? Bueno, el impacto negativo que se está llevando a cabo es el cambio de uso de la vivienda y en algunos lugares la normativa no se ha adaptado a las nuevas tendencias. Por ejemplo, ¿quién no conoce en los lugares de litoral o en playa los apartamentos turísticos para poder hacer una estancia de media duración o de larga duración en los que tú alquilabas directamente con el propietario? Lo que ocurre es que eso se ha trasladado al medio urbano, al interior, y hemos dicho, oiga, esto no se puede llevar a cabo porque esto no se puede hacer aquí. Bueno, ¿por qué no? Si se hace en la playa, ¿por qué no se puede hacer aquí? ¿Qué ha ocurrido? Que nos ha cambiado la tendencia. Se puede hacer de manera similar. ¿Qué ocurría? Que en el sector litoral, vamos, en aquellos destinos de la costa, de la playa, pues lo tenían ya regulado de tal manera que efectivamente había vivienda para los habitantes, para los residentes, y luego una segunda residencia a disposición o inmuebles a disposición para los que llegaban de visita, sobre todo en temporada de primavera-verano. Te vas en invierno y no hay nadie, allí no hay ni aire. ¿Pero qué ocurre en un entorno urbano? Pues resulta que es que esa estacionalidad no existe. La estacionalidad es el periodo en el que se marca de manera muy pronunciada la atracción de turistas a un destino, y la desestacionalización es buscar que esa visita de los turistas sea a lo largo de todo el año. Si conseguimos que la estancia no solo sea en verano, sino que sea durante todo el año, estamos desestacionalizando. Eso fue una estrategia estatal. El conseguir desestacionalizar el turismo en España era para tratar de que los que venían al sol y playa, británicos, alemanes, franceses, no solo fueran a la playa, sino que también visitaran los destinos de interior. Esos destinos de interior, ¿cómo se les podía atraer a esos clientes? A través de patrimonio, a través de historia, a través de monumentos, a través de una planta hotelera, eventos, cultura. La cultura es uno de los atractivos que tenemos en los destinos de interior, en el que nosotros tenemos que aprovechar nuestro tesoro patrimonial, tangible e intangible, para conseguir que duerman aquí en Toledo, por ejemplo, o en Madrid, con los eventos, o en Salamanca, o en León, en el que el patrimonio cultural es muy diferente a lo que pueden encontrar en otros destinos. Pero sobre todo que se puede visitar durante todo el año, pero no solo en verano y primavera. Eso es desestacionalizar. Pero para eso también nos tenemos que acostumbrar a que tiene que haber una planta hotelera que pueda captar esa desestacionalización. Es decir, si no van a la playa, que es donde hay muchos hoteles y hay muchos apartamentos turísticos,
Tienen que venir a los sitios de interior porque la gente ya no viaja para estar 15 días en la playa. Viaja una semana y el resto del año va a estar varios fines de semana moviéndose por Europa, pero incluso aquí en España. Un fin de semana que me voy a París, un fin de semana que me voy a Praga, un puente que me voy un poquito a Londres. Todo esto teniendo en cuenta que lo que busca el turista, lo que busca el individuo es la experiencia y el poder tener diferentes experiencias en diferentes destinos durante todo el año. Entonces los destinos urbanos lo que están viendo es que esa presión de tener tanta demanda de turistas provoca que no haya suficiente oferta de plazas hoteleras. Los hoteles tardan mucho en construirse, permisos, conseguir el lugar adecuado, el poder construir el tamaño de hotel preciso, los precios de las habitaciones. Ante mucha demanda, mayor precio. Entonces surge esa tendencia de poder poner a disposición esos apartamentos turísticos, dando uso a la vivienda que se ha heredado, a la casa que teníamos cerrada en el casco histórico, a esa segunda vivienda a la que no se le daba uso. Entonces se está patrimonializando eso. Y eso nos lleva a dos procesos que venimos a hablar en este programa. La gentrificación y la turistificación. La gentrificación, que viene a hablar sobre los cambios de uso, y luego la turistificación sobre una mercantilización de ese uso directamente hacia el turismo. Y si nosotros nos situamos en este fenómeno, en todo este proceso que tú estás diciendo, la gentrificación tiene, por un lado, un beneficio, pero por otro lado, como que se queda en un compás de espera que se va prolongando. Digo, en un primer beneficio porque una zona medio deprimida o semideprimida se ocupa, pero no lo hace inmediatamente. Y eso crea también un comportamiento que es otro de los impactos negativos que puede tener todo este proceso. Eso es. Por ejemplo, el turismo tiene impactos tanto positivos como negativos. En los negativos siempre se incluye que el exceso de llegada de turistas, pues tienes más consumo de elementos de primera necesidad, agua, genera más residuos, mayor contaminación, tráfico, ¿vale? Todo eso genera, además, esa presión provoca que si tú vas a dedicar lo que estaba dedicado a vivienda, lo vas a dedicar a apartamento turístico, dejas de tener a disposición una oferta para personas que quieran residir. Claro. Entonces, en esa balanza que es la oferta y la demanda de vivienda, si tú dedicas la vivienda a uso turístico, vas a preferir el uso turístico ante un arrendamiento de larga duración. ¿Por qué? Pues porque es un ingreso mucho más rápido, mucho más dinámico, con menor tiempo de estancia de los visitantes, pero a ti te permite tener un rédito mucho más sencillo y mucho más directo que si tuvieses un arrendamiento de larga duración. Eso lo que provoca es una reducción en cuanto a la oferta de arrendamientos, de viviendas en alquiler, y eso provoca un aumento de precio. Entonces eso afecta directamente a los que están residiendo en el propio destino, pero beneficia a otros ámbitos que son sectores que se dedican al sector turístico. ¿Por qué? Porque hay mayor número de turistas y provocan una mayor dinamización pues, en los comercios de cercanía, en los supermercados, en los restaurantes. Pero estás hablando de algo que le llega al consumidor. Tú hablabas, no tenemos dónde comprar, pero, sin embargo, están proliferando en esta sustitución, yo diría, por lo menos dación, están proliferando comercios más reducidos, más pequeños, pero muy homogéneos. Ahí es donde entra, ¿verdad? Ahí es donde entra un término que un profesor, compañero mío, catedrático de geografía, de análisis geográfico, que se llama Juan Córdoba, que se llama la disneyificación, es decir, convertir esto en un parque temático, en el que se homogeneiza la imagen de los destinos, en el que tú vas por la calle comercial de Madrid y te encuentras que están las mismas marcas, los mismos comercios que hay en la Rambla de Barcelona o que hay en la Gran Plaza o en torno a la Gran Plaza de Bruselas o a los alrededores de la Piazza Navona de Roma. ¿Qué ocurre?
que se homogeneiza y entonces se pierde la diferenciación entre los destinos. Estamos disneyficando. Con perdón por la expresión, pero efectivamente estamos generando un escenario artificial de lo que nosotros verdaderamente somos. Si nosotros atraemos a alguien a nuestro destino es porque atesoramos una serie de monumentos, de historia, de patrimonio tangible, intangible, gastronomía, productos de cercanía, que generan una atracción para aquel que quiere conocer cómo somos. Pero si nosotros nos asemejamos a otros lugares de cualquier parte del planeta, surge ese proceso de aculturización. Nos estamos homogenizando todos y todos estamos cortados por el mismo patrón. No nos diferenciamos. Cuando verdaderamente lo que nos enriquece también es la diferencia, claro, en la que esa diferencia es complementaria. Es la originalidad. Eso es. La creatividad que diferencia un territorio de otro, un pueblo de otro. Eso es lo que ha dado una riqueza mayor a los territorios. Entonces, nos encontramos con que, por ejemplo, hace unos pocos años se publicó que se había declarado la cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo como Patrimonio de la Humanidad con la de México. Pero es que tú viajas a México y cuando compras una cerámica lo llaman las talaveras. Y qué rico es viajar a México y que te hablen talavera. Y luego resulta que nos encontramos con que viajas en torno de aquí y en los pueblos de alrededor se ha perdido el significado de la cerámica de Talavera. Se ha perdido el significado de la cerámica, de los ceramistas, de los esmaltistas. Y si hablamos de los maestros damasquinadores, de los maestros espaderos que teníamos aquí en la ciudad de Toledo, pues vemos que estamos perdiendo uno de los elementos fundamentales de diferenciación y que nos hicieron ser conocidos en todo el orbe. Cuando no se ponía el sol, lo que anhelaba cualquier caballero es tener acero toledano en su vaina. Su espada tenía que ser de acero toledano para poder ser reconocido y reconocible. Y necesitaba tener una espada de acero toledano. Y eso era cuando en el Imperio, cuando España era conocido como el Imperio y no se ponía el sol en nuestra tierra, pues resulta que todo el mundo conocía cuál era el elemento diferenciador de la ciudad de Toledo. Luego, en el siglo XX, el damasquino ha sido ese lugar, ese elemento que se tendría que determinar como patrimonio también, porque los de la escuela de la fábrica de armas empezaron, y provenientes de una familia del País Vasco, empezaron a desarrollar esa historia y esa tradición que nos conecta con nuestro pasado musulmán y con el Damasco, que estuvieron aquí los pueblos almohades y los almorávides, y entonces en esa utilización de aquel recuerdo se empezó a trabajar el damasquino y a comercializar como un elemento que solo se podía encontrar acá. Ese es uno de los elementos que no debemos de perder. Fíjate, Nacho, me estás poniendo un poco a mí en mi pensamiento en entredicho, a sí mismo. Yo soy defensor, por cuestión profesional, soy defensor de la formación profesional abandonada en el sistema educativo español fundamentalmente. La formación profesional, tú has citado, de la fábrica de armas, era peculiar, era muy significativa, porque se manejaban oficios que alguien que estuviera a mi lado diría, pero con la inteligencia artificial no es necesario. Sin embargo, para la mente del hombre sí. Porque el hombre necesita cultivar su mente. ¿Pero cómo lo cultiva? ¿Dando a un botón o actuando? Por lo menos conociendo. Todo eso lo hemos dejado aparcado. He citado el damasquino. Podríamos citar de Cuenca, de Segovia, de Santander, por poner otras ciudades, podríamos citar otras cuestiones. Pero tú has dicho algo fundamental. La cultura es el patrimonio intelectual de la persona. No he dicho de la humanidad, de la persona. Pero no te das cuenta, Nacho, por lo menos yo estoy intuyendo que con esta magnificación del turismo, la cultura se está quedando en un ente abstracto por ahí.
estamos provocando que en muchos lugares el turismo sea el destino, se convierta en un escenario, en un teatro. Entonces esa teatralización, lo mismo terminamos aquí en Toledo, por poner el ejemplo de Toledo, Sí. pues nos volvemos a vestir de azacanes para poder pasear para llegar a nuestra casa, porque hay gente que se sorprende de que todavía haya tráfico rodado y te miran con mala cara como si tuviésemos que ir todavía con mulas llevando los cántaros de agua Sí, desde sí. el río hasta las casas para poder proveer de agua. Entonces, sí que es cierto que hay personas que tienen todavía que cambiar en esa mentalidad en la que no entendemos cuando llegamos a un destino que tenemos que convivir con el residente, en el que no es un escenario. O sea, esto no se cierra, las ciudades no se cierran, Roma no se cierra. Se sigue habitando en Roma, se sigue habitando en París, se sigue habitando en Florencia, se sigue habitando en Nueva York. Uno de los lugares que ha hecho una regulación en las últimas semanas más restrictivas con respecto a los alojamientos turísticos ha sido Nueva York. Nueva York acaba de publicar una normativa por la que la restricción en los apartamentos turísticos es muy grande para evitar que no se pueda controlar la cantidad de personas que llegan a Nueva York. Porque eso puede provocar que la propia ciudad de Nueva York, que tiene muchas problemáticas, sean completamente y no se pueda manejar. Entonces, la gran problemática que tiene ya Nueva York por sí sola no se puede multiplicar por 2 por no poder controlar o conocer cuántas personas lo visitan diariamente. Entonces, de esa manera, si tú tienes un control sobre el número de plazas hoteleras, sabes cuántas personas te pueden llegar a visitar, que no es poner un números clausus en los que, como estaban pensando en Venecia, en Venecia hoy pueden entrar 5.000. Y bueno, nos llevamos las manos a la cabeza. Pero durante muchos años, la Alhambra de Granada ha tenido un número limitado de entradas y lleva teniéndolo décadas para evitar que tú no puedas disfrutar de la Alhambra de Granada. ¿Por qué? Porque si tú lo masificas, no lo disfrutas. Y te vas de paseo a los museos vaticanos de Roma, allí en el Vaticano, perdón, y te encuentras con que no disfrutas de los museos vaticanos porque estás comprimido por mares de personas. Te vas al Palacio de Versalles en París y estás comprimido por mares de personas. Grandes ríos de personas que te impiden ver incluso las paredes de alrededor. Entonces, si tú quieres disfrutar verdaderamente de lo que es el destino, tienes que tener la suficiente capacidad para poder vivir realmente lo que es el destino, no un teatro. Entonces, lo que decías, la cultura no puede perderse porque es una cultura del individuo, del que reside, Sí, sí. del territorio. Si eso lo perdemos, entonces estamos echando a perder nuestros destinos turísticos. Llegamos a la mitad del programa, podríamos hablar muchísimo de este tema, pero seguiremos después de un pequeño descanso, porque vale la pena hablar. Estamos hablando del hombre, de la persona. Es que cuando hacemos un programa, hacemos un tema, nos quedamos en una abstracción y no es verdad. No existe eso si no hay quien piense. Por ese motivo continuaremos pensando en el hombre, en la persona. Un descanso y seguimos. También a ustedes, Huella de Nuestro Tiempo, hoy está hablando del turismo, repercusión que tiene en la vida de los pueblos y ciudades. Una pausa y seguimos con ustedes. Amigos, continuamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo. Estamos hablando de turismo, pero también de palabras. Turistificación. Yo cuando deletreo esta esdrújula me quedo sorprendido, hasta el extremo que he intentado buscar en el diccionario el término y no aparece en el diccionario español. Porque
Hoy el turismo lleva la cultura de un lugar a otro, ¿verdad que sí, Nacho? Por ese motivo, turistificación es un término inglés, es un término muy actual, muy moderno. Es algo así como, por un lado, dicen una demonización de la palabra, pero por otro lado dicen, es un término que se puede ajustar y acoplar al idioma español. Turismo, estudio, tratamiento del turismo. ¿Es así, Nacho? Eso es. Igual que pues vamos a ver. En el término de turistificación es la aplicación del término de turismo hacia un espacio concreto y mercantilizarlo. Muy bien. Entonces, en esa mercantilización del espacio dedicado al ámbito del turismo, se le aplica esa terminología, que es distinto de la gentrificación, que la gentrificación es darle un uso cambiarle un uso a un espacio. Por ejemplo, la gentrificación, hay muchos investigadores que han escrito sobre ello, sobre todo en los últimos años, geógrafos, muchos de ellos, de geografía humana, que dicen que la gentrificación lo que nos permite es dar un cambio, un proceso de cambio en los espacios, sobre todo inversores que entran en lugares que están degradados para poderlos adecuar a un nuevo uso, y eso provoca que en ese nuevo uso las personas que antes vivían ahí en esa zona degradada, que son personas en las que tienen unos recursos mucho más limitados, se ven desplazadas puesto que está cambiando, y ese cambio provoca también un diferente uso al propio barrio. Esa gentrificación puede ser positiva, por ejemplo, en Medellín, en la parcela 39, donde estaban siempre en la zona más degradada, pues a través de la gentrificación ha habido una serie de inversores que han ido entrando, ha habido creando negocios de cercanía, personas que han encontrado en ese flujo en el que querían visitar esa zona, los turistas, pues han encontrado con que está habiendo un cambio de tendencia y en el que hay unos ingresos que antes no existían. ¿Qué ocurre? Que si eso lo trasladamos a la turistificación, puede provocar que en esa mercantilización volvamos a lo que hemos hablado antes del descanso, que es el exceso puede llevar a la aculturización, a la pérdida de un uso tradicional, a la idiosincrasia, al territorio, al individuo que vivía ahí. Y entonces eso provoca una teatralización. Entonces hay que distinguir entre gentrificación y turistificación. Turistificación puede llevar a esa pérdida de cultura y aculturización. La gentrificación puede ser positivo, puesto que te da una serie de nuevas alternativas. En el programa de hoy, pues yo te traía una serie de ejemplos en la que podíamos ver que la gentrificación había sido positiva para algunos lugares del mundo. Yo te traía, por ejemplo, el ejemplo de Madrid, en el barrio de Lavapiés, que esa gentrificación pues, ha permitido que cambie la tendencia. Pero es que nos encontramos con destinos como, por ejemplo, Puerto de la Cruz, en las Islas Canarias, Santa Cruz del Tenerife, pues nos encontramos con que gran parte de los nuevos usos que ha tenido las viviendas abandonadas de cerca de la playa, que era de antiguos pescadores, se ha dedicado ahora al turismo. Apartamentos turísticos, residencias turísticas, construcción de nuevos establecimientos hoteleros, y eso ha provocado una densidad muy grande en el entorno del litoral, y eso provoca que, claro, el uso ha provocado también una masificación, porque todo el mundo se condensa en los mismos lugares. En la propia diapositiva vemos cómo la densidad es mucho más grande cerca del mar que lejos del mar. Sí, donde estás en el interior hay menos densidad. Podríamos haber traído también la densidad que hay de usos dentro del turismo de interior, en el turismo rural, que hay zonas que son muy densas, muy densamente pobladas, y otras que están prácticamente vírgenes. Pero, por ejemplo, en Madrid tenemos el barrio de Lavapiés, que ha cambiado, y eso ha provocado que la renta media en el barrio de Lavapiés ha crecido muchísimo en los últimos años. Era una de las zonas más degradadas de Madrid, de los barrios más castizos, y nos encontramos con que eso ha provocado que en esa gentrificación han entrado nuevos inversores, nuevos habitantes que querían estar más cerca del centro, y eso ha provocado lo que decíamos antes, un crecimiento en el precio de la vivienda. Un precio que aumenta no solo para la compra-venta, sino también en el alquiler. Y eso pues empuja a que esas personas que vivían tradicionalmente en esos barrios populares se han tenido que desplazar a otros lugares donde sí pudieran hacer frente al arrendamiento mensual. Pero otros barrios, como por ejemplo la Barceloneta. En la Barceloneta nos encontramos con que esa zona en la que eran viviendas de los que les regalaron o les construyeron las viviendas a los que trabajaban en las industrias del siglo XIX,
allí en el entorno del puerto, donde llegaban los trenes para cargarlos de mercancías, nos encontramos con que eran viviendas unifamiliares, de lo que llamamos ahora unifamiliares. Ahora se han convertido en infraviviendas durante muchos años, se han convertido en infraviviendas de 35 metros cuadrados. Pero claro, ¿qué uso le das tú ahora a una vivienda de 35 metros cuadrados? Han llegado inversores y han visto que esas viviendas en esas edificaciones pues pueden convertirse en apartamentos turísticos en un lugar en el que las zonas bajas de esas edificaciones se han convertido en nuevos atractivos gastronómicos, un tipo de restauración de cercanía, con poquitas mesas, ambiente muy reducido, además muy cercano, un ambiente completamente distinto. Eso está provocando que la Barceloneta ahora haya un conflicto entre esas clases populares que estaban allí viviendo en esos barrios más degradados y una entrada de visitantes que vienen a otra cosa, que no tienen nada que ver con lo que se están encontrando. Entonces hay un choque cultural muy grande. Y ese choque cultural pues provoca muchos conflictos sociales. Tú estás planteando un tema que tiene que salir. Aquí hay un reto para las políticas, ¿no? Sobre todo para las políticas urbanas. Según estás diciendo, alguien tendrá que pensar cómo regular todo esto, cómo ordenarlo, cómo encauzarlo, porque también la economía de ciertas provincias, Toledo posiblemente tenga una economía perdida, porque no esté controlada, por poner un ejemplo. Por ejemplo, o la propia Barcelona. En Barcelona, la administración pública de Barcelona admitía que había un porcentaje de un 5% de viviendas turísticas en todo Barcelona. En cambio, la asociación de la Barceloneta Basta Ya te decía que en el propio barrio había un 35% de las viviendas estaban dedicadas a uso turístico, pero no aparecían en ninguna estadística, puesto que eran ilegales. Pero es que nos encontramos con que estamos en una ciudad como Toledo, cuya regulación ha llegado en el 2020. ¿Y cuántos años llevaban ya explotándose apartamentos turísticos y cuya única normativa era un folio que estaba colgado en la página web de la Dirección General de Turismo con una serie de recomendaciones, pero sin ninguna regulación? Claro, a partir de la pandemia ya pues todos nos podemos echar las manos a la cabeza, pero la normativa de Castilla-La Mancha de viviendas de uso turístico y de apartamentos turísticos es del 2019-2020, cuando antes había simplemente un folio puesto en un PDF en la página web de la Dirección General. Pero luego nos encontramos con ciudades como, por ejemplo, Lisboa. Lisboa durante muchos años era una de las capitales europeas que todo el mundo veía como desvencijada, como aviejada. Nadie le ponía uso, nadie le ponía atención, estaba muy, muy deteriorada. Y desde un par de años antes de la pandemia y durante la pandemia, los fondos europeos que se liberaron desde Europa para poder poner en valor aquellos lugares interesantes, Lisboa los ha puesto en funcionamiento sobre todo para poder reurbanizar y sobre todo para poder enlucir y darle uso a esos solares abandonados, a esas viviendas abandonadas, para darles uso no solo residencial, sino también de un uso turístico. ¿Por qué? Porque por lo menos el uso turístico te da vida a un lugar que antes estaba muerto. Y ese dar vida a ese lugar que estaba muerto te permite pues, generar recursos financieros, te permite rehabilitar edificios que tenían fachadas cuyo interés es patrimonial y cuyo lugar te permite recordar cómo era la fisonomía urbanística de la zona, y ahí es donde entra la política, como decías tú. La política tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones vienen dadas por ¿solo vamos a ser un parque temático o nos vamos a dedicar a hacer convivir a los residentes con los turistas? Para poder vivir de esto, ¿ponemos todos los cestos en la misma, todos los huevos en la misma cesta o los repartimos? Nacho, a mí se me ocurre que hay que canalizar o por lo menos conocer las posibles resistencias sociales que aparezcan en esos lugares que tienen voz. Yo no quiero decir voto, pero por lo menos voz. Todo esto es un plan de regulación a nivel nacional en España importante. Yo no soy economista y no tengo datos estadísticos, pero España vive del turismo en términos generales. Está creando riqueza en España en términos generales. Pero no solo España, sino que la normativa está viniendo de Europa.
porque no solo le compete a España como el segundo país del mundo en atracción turística por número de visitantes internacionales, sino que también le compete a Italia, le compete a Francia, le compete a Países Bajos, le compete a Bélgica, lugares en los que tienen ciudades patrimoniales y que la presión turística le está provocando una cierta tensión en la que las elasticidades urbanísticas pues son las que son. O sea, un suelo urbano no te da para más en un patrimonio, en un centro histórico, pero si tú no tienes capacidad de crecer urbanísticamente, lo que tienes que hacer es que por lo menos convivan los dos elementos que te están dando la vida. Uno, el turismo, y otro, los residentes. Probablemente muchos de los residentes vivan del turismo, pero es que a lo mejor el turismo tenemos que empezar a pensar no en reducirlo, pero sí en pensarlo mejor y planificarlo mejor, para que no todos los turistas estén en la misma calle, sino que vean que la riqueza del patrimonio no solo está en una calle, sino que está en todo el centro histórico. ¿Qué provoca eso? Que el flujo turístico se te dispersa y consigues que haya visitantes por toda la ciudad y no solo se te concentren en el flujo más principal, en el centro más neurálgico, que aquí en Toledo conocemos que es Zocodover, Calle Ancha, Catedral, Plaza del Ayuntamiento. Entonces, si tú consigues que pues, se dirijan al Museo del Greco, Museo Sefardí, la Sinagoga del Tránsito, Sinagoga de Santa María la Blanca, San Juan de los Reyes, luego por el otro lado con la mezquita, la Puerta del Vado, el Circo Romano, pero también tenemos que ver que hay lugares en los que hay un patrimonio escondido debajo de nuestras viviendas que a lo mejor tendríamos que pensar que si no tuviéramos que recuperarlo. El teatro sabemos dónde está. ¿Y por qué no lo podemos recuperar? Pues eso sería un lugar para poder diversificar. Yo leyéndote a ti, Nacho, y no me importa decirlo, una frase se me quedó grabada. El turista quiere ver a turista. Y a mí eso me dejó un poco así llamativo. Es decir, los turistas quieren ver muchos turistas, pero no ven a los lugareños. Yo me acuerdo que hace muchos años, concretamente en Toledo, iba paseando con una pequeña borriquita, uno vestido con un traje típico, con su sombrero negro, su jubón, y llevaba en la borrica, en el borriquito, llevaba unas cerámicas que las vendía, y todo el mundo como que le reclamaba. Hoy no vemos nada más que turistas, con la misma indumentaria, con el mismo semblante, con la misma expresión. Y yo digo, realmente, y surge en mi mente, aparece la verdad en la cultura, en lo que somos, porque aquí no puede aparecer, vamos a contar mentiras. Mira, por ejemplo, vamos a hacer un... No quiero polemizar, Andrés, pero vamos a pensar, por ejemplo, el otro día yo estuve en el concierto de la Rosa del Azafrán, celebrando la fiesta del azafrán en La Solana, pues estuve en el concierto de la Rosa del Azafrán y yo les ponía a mis hijos uno de los trozos, de los fragmentos más importantes o más reconocibles de la Rosa del Azafrán, de la canción del Sembrador y me decían, jo papá, qué atrasado eres. Y luego les escucha la música que están oyendo en la radio y se ponen ritmos de Latinoamérica, el reggaetón y todas estas cosas y dices, estamos perdiendo un poco la noción de lo que somos. Pero luego, en cualquier festividad que tú te encuentras aquí en la ciudad, estamos oyendo ritmos que son de Brasil y no escuchamos los ritmos del tambor de Egín. O sea, aquí no escuchamos el tambor de Egín nunca, ni la tamborada de Tobarra, ni nada que se le parezca, ni las marchas de Semana Santa de Cuenca o las de San Clemente, o las de Ciudad Real o Calatrava. Pero aquí estamos todo el día escuchando los ritmos de Brasil, que tampoco tenemos por qué dejar de escucharlos, que también está muy bien conocer lo que ocurre en otros lugares. Sí, no pero tú decías que el turista quiere turista. Es que vivimos en la época del selfie. Entonces hay muchas personas que viajan simplemente por echarse la foto en el mismo sitio que se ha hecho la foto su vecina de al lado.
¿Esta se ha echado la foto allí y yo no me la he echado? Pues yo me la vuelvo a echar. ¿Este se ha echado la foto allí en...? Pues yo también. Sí. Una de las estrategias que ha seguido, por ejemplo, Portugal, ha sido que en todos los lugares en los que hay una vista panorámica fotografiable, ha puesto un banco o un columpio. Y dices tú, ¿para qué? Para que la gente se haga selfies. Para que todo el mundo se haga una fotografía sentado en el banco con las vistas, con la puesta del sol o con el paisaje. Sin embargo, aparece otro tema en mi mente, en mi preocupación. Acabas de dar la idea, la imagen. Pues yo digo, y además lo afirmo, que alguien que me ve, me escuche, me contradiga, que los jóvenes están perdiendo la noción de la imagen. No, si se hacen muchas fotografías, pero otras imágenes, no siempre las mismas, porque se ponen en la misma pose que la imagen modelo que les están transmitiendo. Estamos hablando de cultura, Nacho. Se ha perdido la imaginería en todas las naciones y en España. La imaginería. Están faltos de imágenes. Quien me escuche dirá, está loco. No, pero una cosa que has dicho antes es muy interesante sobre la falta de creatividad. El uso del teléfono móvil está provocando que nuestros pequeños, nuestros jóvenes, pierdan creatividad. Porque todo lo están basando en la imagen que ellos perciben, no la que ellos crean. Entonces, la que ellos crean, como dices tú, esa imitación de, no es una imagen propia. Entonces nunca van a poder tener la creatividad que tuvieron aquellos que no tenían una pantalla y entonces tenían que imaginar qué es lo que querían. Y esa creatividad, esa capacidad creativa que tenían, la estamos perdiendo. Entonces te van a quedar 4 ejemplos de personas que sean muy creativas, que se dedican a pensar, pero para trascender más allá de lo que es la pura realidad que estamos viviendo. Y eso efectivamente es un problema que está viviendo nuestra sociedad, nuestros jóvenes, en el que el poder de abstracción que tienen del pensamiento lo están perdiendo porque directamente tienen tantos impactos y tantas imágenes y luz y sonido en la palma de la mano que dejan de utilizar su parte creativa personal, y entonces eso está provocando también una les falta imágenes. Para mí, le falta imágenes. Tú has hablado de creatividad porque todas las imágenes están como encasilladas, todas iguales. Sin embargo, no hay originalidad. ¿Dónde hay originalidad? En el pueblo de Yin, pues ahí hay unas imágenes que hay que conocer. Y cuando hablamos de Semana Santa, estamos hablando de una imaginería castellana, andaluza. ¿No hay originalidad? Claro que sí. Y tenían diferencias y era lo que conseguías tú trascender sobre cómo se sentía la Semana Santa en Castilla y en Andalucía, y qué diferencias hay. Porque uno es más... Que tenemos que reclamar a la UNESCO, reclamemos a la UNESCO. Pero la UNESCO tiene que, como fin fundamental, uno es difundir la cultura, proteger la cultura. Pues ya que vivimos en una aldea común, globalizados, tenemos que provocar esa cultura del lugar, porque si no estamos perdiendo. La cueva de Altamira se ha perdido, pero tiene una nobleza. En el recóndito lugar el hombre soñaba y pensaba. Pues hay que provocar eso, Nacho. Ese es un turismo que, claro, es un turismo ya a lo mejor de minorías. Eso es. Que es por ejemplo, con el tema de Altamira que me dices y con el turismo de minorías, este tiempo atrás, de paseo con unos amigos por la zona de Navahermosa, el pasear por el entorno del castillo de Navahermosa y llegar a una zona de riscos, encontramos pinturas rupestres, que fue una sorpresa, porque no estaban catalogadas y no tienen protección. Y cualquiera que pase por allí, pues al final te vas a encontrar con que se va a perder. Y me hacía gracia porque me estabas comentando con el tema de la imagen y la comparativa, y me estaba acordando una conversación con un amigo en la que me decía, la Catedral de Toledo no es la más grande, ¿no? Y yo, sí, es la más grande. No. Y miró en la inteligencia artificial, la más grande,
es la de Sevilla. Y yo le decía, perdona, la más grande es la de Toledo, porque era la primada de España. Y entonces ya empezaba con la broma. Pero en la pérdida de esa Sí. podemos utilizar la cultura también como una identidad en la que podamos reforzar esos lazos, sobre todo de pertenencia, el orgullo de ser de donde tú provienes, de donde tú naces, de donde tú vives. Y eso es uno de los elementos que, sobre todo, los residentes de los destinos tienen que cuidar y que mantener. ¿Por qué? Pues porque la cultura somos individuos. Y si no estamos los individuos para poderla mantener, pues la perdemos. Totalmente de acuerdo, estamos ya muy al final del programa, pero ¿cómo podemos resumir un poco todo esto que hemos dicho como, qué sé yo, recapitulación, como mensajes, también porque todos somos turistas? Eso es. Y todos nos movemos. Además, tú que eres muy caminante y que has pateado muy bien la península ibérica y Europa, lo conoces. Sí que es cierto que se abren muchas oportunidades para el futuro, pero para tener oportunidades hay que saber manejarlas, y para poderlas manejar tienes que pensarlas previamente y planificarlas, porque la planificación te ayuda a que la gestión sea mucho más sencilla. Para eso las nuevas tecnologías, que es un término que no hemos utilizado en todo el programa, nos han de ayudar mucho para saber a quién nos dirigimos, cómo nos dirigimos y quién queremos que puede ser el que más va a disfrutar del destino. El que venga todo el mundo, pues es muy positivo, pero hay algunos que lo van a disfrutar mucho y otros que lo van a disfrutar mucho menos, porque no lo van a entender o porque no lo van a compartir, y bueno, pues pasean, pero no lo interiorizan. Entonces lo que tenemos que buscar es que el turismo de calidad tiene que ser un turismo que interiorice verdaderamente lo que significa el poder visitar un destino turístico. Para eso las nuevas tecnologías ayudan mucho a que el éxito de las campañas de promoción, a quién te diriges, cómo segmentar, eso te va a ayudar mucho siempre y cuando sepas a quién te quieres dirigir. Y para eso tienes que tener una planificación del destino, unos sistemas que te ayuden a promocionar mejor para conseguir un tipo de turismo de mayor calidad. No estamos hablando de precio, no estamos hablando de mayor intensidad de gasto por día. Estamos hablando de que interiorice mejor el destino, que lo entienda mejor. Y para eso es necesario que haya planificadores que sepan de lo que están hablando, qué es lo que quieren, que tengan una visión a medio y largo plazo, y que ese medio y largo plazo te permita, primero, sostener tu destino, conservarlo, restaurarlo y seguir dándole uso. Que eso es lo más importante, que las ciudades sigan teniendo vida, porque el tener vida mantiene la cultura, mantiene residentes y sobre todo te cuida que la ciudad siga teniendo ese dinamismo que tenían antaño y que se sigue manteniendo en la actualidad. Bueno, Nacho, estamos al final del programa ya y la recogida de ideas está muy clara, y además ese buen propósito que has enviado a los que van a planificar un viaje, que vayan buscando lo que tú dices, cultura, conocimiento, aunque no visiten muchas cosas, sino que se detengan realmente en lo que les puede satisfacer, porque la cultura es un medio de comunicación. Cuando nosotros vemos una piedra, un castillo, vemos un puente, nos estamos identificando con quien lo edificó y construyó. Esta idea me parece muy atractiva y Nacho, que continúes pensando en el turismo de esta manera, turismo y economía. ¿Podemos enlazarlo? Sí, ciertamente sí, siempre. Siempre. Pues amigos, con esta idea nosotros llegamos al final del programa Turismo y Economía, Cultura, Economía y Turismo. Pues con esa idea, hasta el próximo programa. Ya saben que Huellas de Nuestro Tiempo todas las semanas les presenta un nuevo tema. Hasta la próxima. Muchas gracias.